que tú eres el Dios de mi vida, el Dios que me cuida, el Dios que me inspira, eres tú. Tú eres el Dios de mi vida, el Dios que me cuida, el Dios que me inspira, eres tú. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a leerlo sentaditos, no se preocupen, vamos a leerlo ahí. Sí le voy a rogar es que usted tenga su Biblia. Si usted tiene su celular si tiene la Biblia, en su celular, lo puede hacer también. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como título, muertos al pecado. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, sí. Hasta ahí vamos a dejar. Tomemos asiento, por favor. He titulado a esta enseñanza ¿Cómo morir al pecado y no sobrevivir en el intento? Dígale al que está a su lado, ¿cómo morir al pecado y no sobrevivir en el intento? A principios del siglo XX había un monje ruso que se llamaba Grigori Rasputin. Él pensaba o enseñó la idea de la salvación a través de la experiencia repetida de pecados. Él pensaba que entre más una persona pecaba y se arrepentía, más el perdón del Señor se hacía real en la vida de esa persona.
Entonces, por ende, él creía que quien más pecaba necesitaba mucho más de Dios y la gracia del Señor se derramaba de una manera especial para él. Ojalá no haya nadie en esta mañana que piense de la misma manera. Entonces él pensaba que el amor de Dios se hacía más real sobre los que eran mucho más pecadores y entonces esto lo que permitía era vivir una vida en pecado. Como dicen por ahí normalmente, el que peca y reza empata. Entonces para él era fácil hacerlo así y gracias a esto él vivió una vida de pecado e instó a muchas personas a vivir esa vida. Se nos ha hablado muchísimo de la gracia, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, previamente ha dicho, cuando abundó el pecado, dice la misma palabra que sobreabundó, es decir, que estuvo por encima la gracia del Señor. Pero él aquí está diciendo, ojo con eso, porque no podemos decir esto, es que como la gracia sobreabunda, yo puedo seguir pecando y la gracia siempre va a estar por arriba. Y es que en ocasiones nosotros utilizamos la gracia del Señor para tratar de jugar a ser cristianos. ¿Qué es el pecado? Son todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Catalóguelo como usted lo catalogue. El pecado es pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo morir al pecado? ¿Y cómo hacerlo de tal manera que usted al intentar morir en el pecado no sobreviva y siga pecando? Porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Él está asumiendo que cuando una persona conoce al Señor, inmediatamente su asomo de viejo hombre, ¿dónde queda? Atrás, atrás. Pregunto yo en esta mañana, ¿cuántos han nacido de nuevo? Amén. ¿Pero seguimos pecando? Seamos sinceros, ¿seguimos pecando? Seguimos pecando. Entonces, ¿cómo hacer para poder morir? Porque el apóstol Pablo está diciendo, yo ya he muerto al pecado. Él lo está diciendo de una manera afirmativa. Ahora, ¿quiere decir que el apóstol Pablo nunca más pecó? No, eso no quiere decir la palabra tampoco. Pero hay 4 aspectos fundamentales para poder llevar una vida cristiana que muere al pecado. ¿Usted se quisiera morir hoy? Yo creo que nadie quiere morirse, ¿cierto? Pero ¿cuántos quisieran a partir de hoy sí morir al pecado? Levante su mano. Yo creo que eso sí todos lo queremos hacer. Y lo primero que el Señor nos da como herramienta, porque el Señor Jesucristo dijo, sean santos como yo soy santo. Y hay algo que es muy valioso y muy especial que el Señor nos dio. El día que Él se marchó, la última vez que se encontró con sus discípulos, cuando les da el último mandato, por así decirlo, les dice, vayan y hagan discípulos. Él les da algo muy especial. ¿Qué les dio? ¿Sí se acuerdan qué les dejó? El Espíritu Santo. Dijo, mi Espíritu os dejo. Entonces, el Espíritu Santo en la vida del creyente obra de una manera poderosa. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? Porque tristemente se nos enseñó en la era pentecostal que el Espíritu Santo era que alguien oraba por usted y pasaba que llegaba el Espíritu Santo y usted empezaba por allá a temblar. En la era del pentecostalismo pasaba eso, ¿no? Que una persona recibía el Espíritu Santo y entonces inmediatamente empezaba a hablar en lenguas. Otros por allá caían, otros parecían un celular en modo vibrador, eso temblaban así por todo lado. Pero pasaba que esas personas que supuestamente recibían al Espíritu Santo seguían siendo las mismas personas saliendo de la iglesia. O sea, no había un cambio, no había una transformación. Y durante mucho tiempo la iglesia asumió que la llenura del Espíritu Santo era eso, y era hablar en lenguas. Y no, resulta que el Espíritu Santo se refiere a la gracia divina que se revela a nosotros para entrar en una comunión directa
con el Señor. El Espíritu Santo nos permite a usted y a mí conectarnos con la presencia del Señor. Por eso cuando usted conoció al Señor, se nos dio el Espíritu Santo y a usted se le empezó a hacer mucho más fácil orar. Porque a usted antes le quedaba un poquito más complicado, le decían vamos a orar y usted no sabía qué hacer. Quizás alguna vez lo habían invitado a una iglesia cristiana y usted iba y todos allá cantando a una sola voz y usted se paraba y solamente miraba. Había una dureza en nosotros. Pero cuando conocimos al Señor, el Señor transformó nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo de Dios lo que hace es venir a nosotros y empezar a transformar nuestro corazón para hacernos susceptibles a escuchar la voz de Dios, a poder hablar con Él y a tener una intimidad directa con el Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos? Entonces el Espíritu Santo no es una manifestación de un momento. El Espíritu Santo es lo que define a un creyente en la vida. El Espíritu Santo es quien va transformando los actos que nosotros no podemos transformar. Hay cosas que nosotros decimos voy a cambiar esto, pero hay otras cosas que nos cuestan mucho más. El Espíritu Santo se nos fue dado para que empezara a obrar en nuestro corazón para perfeccionarnos. Gálatas 5 del 16 al 25 realiza el contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Él empieza a decir que hay unas obras que son manifestadas en la carne y hay otras que son manifestadas como fruto del Espíritu Santo. Cuando no conocíamos al Señor, nosotros vivíamos de una manera totalmente opuesta a Él. Éramos mentirosos. Y estoy diciendo éramos porque la Biblia dice que a todos nosotros teníamos que haber muerto. Éramos mentirosos, éramos groseros, había fornicación, había adulterio, había infidelidad, había pornografía, había chisme, murmuración, juzgábamos, hablábamos mal del otro y un montononón de cosas. Y dice la palabra que cuando el Espíritu Santo no está en una persona, esas son las manifestaciones de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, entonces hay amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y los demás que lo definen a usted y a mí. Entonces aquí tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos qué se está manifestando más en nosotros, las obras de la carne o el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y si quizás en nosotros aún se manifiestan más los frutos de la carne, es porque el Espíritu Santo no ha tomado total control de nuestra vida. Yo pienso que todos los días nosotros deberíamos analizarnos a nosotros mismos y mirar en qué la embarramos. Pregúntele a su esposo, porque a veces nosotros nos consideramos muy perfectos, pero solo hasta que otra persona nos dice cuáles son nuestros errores, como que nos vemos enfrentados. Un día pregúntele a su pareja, dígale, mi amor, ¿tú qué crees que yo debo cambiar? ¿Qué crees que estoy haciendo mal? Y mujeres, háblenselo de la mejor manera, ¿no? No es que usted se despache, saque un rollo de papel higiénico y lo bote ahí para arriba y le empiece a leer cosa tras cosa. Siempre con amor, dígale, pues amor, a mí me parece que tú hay veces cometes este error, cometes este pecado. Y mis hermanos, empecemos poco a poco a permitir que el Espíritu Santo de Dios entre y transforme nuestra vida. Si el Espíritu Santo de Dios controla la vida del creyente, todo irá direccionado a obedecer la voz de Dios. ¿Usted no ha escuchado una voz interna que le dice que lo que usted va a hacer no está bien? Algunos le llaman conciencia, yo le llamo Espíritu Santo de Dios. A veces usted está y usted vio que a alguien se le quedó un celular, lo dejó descuidado y usted lo ve y dice, uy, yo con esta necesidad de teléfono, yo lo voy a coger. Inmediatamente usted oye ya una voz que le dice, eso no es tuyo. Déjelo prendido que en cualquier momento el dueño va a llamar y usted se lo va a entregar.
es esa pareja que su esposo o su esposa llegó de mal genio y empezó a pelear. Y usted, en vez de seguirle la cuerda y en vez de ponerse los guantes y coger la paila para seguir, es aquel o aquella que es una persona pausada, no responde y evita un conflicto en el hogar. Es dejarse direccionar por el Señor. Eso hace el Espíritu Santo. Analicemos la vida de un hombre. ¿Ustedes se acuerdan de un apóstol que era como muy arrebatado, que le dijo al Señor: Señor, a donde usted vaya, yo voy? Le dijo: si es necesario nos hacemos totear aquí los dos, Señor. Eso aquí tenemos una pandilla de dos, eso nos agarramos entre todos. Ese era Pedro sin el Espíritu Santo. Y Pedro sin el Espíritu Santo negó al Señor 3 veces. 3 veces. Pedro sin el Espíritu Santo volvió a pescar, a donde el Señor le dijo que no tenía que volver a ir. Nosotros sin el Espíritu Santo negamos al Señor. Y yo creo que hay veces nosotros decimos: uy, ese Pedro es tenaz. No, ese Pedro, ¿cómo va a negar al Señor 3 veces? Si yo hubiera estado ahí, no lo hubiera hecho. No estuvimos ahí, pero estamos aquí, y con nuestros actos quizás negamos al Señor día a día. Y como Pedro nos sentimos igual, sentimos que lo hemos decepcionado y volvemos a nuestra vida antes de conocer al Señor. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? En su primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? Y lo hizo en público. Mientras que antes decía: yo a ese no lo conozco, ese no, yo no andaba con él, no, yo no conozco a ese hombre. Después de la llenura del Espíritu Santo estaba diciendo: hay alguien que puede transformar la vida de Israel como transformó mi vida. Lo estaba haciendo en público. Hay personas que cuando llegan al Evangelio cambian totalmente. Yo he conocido personas que conocieron al Señor y tenían negocios que eran negocios que apoyaban el vicio, la concupiscencia y un montón de cosas. Y cuando conocieron al Señor, cortaron con todo eso. Había un hermano que él tenía una cigarrería y licorería hace muchos años. Y cuando él conoció al Señor, cambió eso. ¿Sabe? Era un negocio que era próspero porque estaba muy bien ubicado y muy bien surtido. Él conoció al Señor y dijo: hasta aquí llegué. ¿Sabe qué hizo después? Se puso a vender bolsas. Bolsas. Yo me pregunto, ¿realmente estamos dejando que el Espíritu Santo del Señor direccione nuestra vida? La llenura del Espíritu Santo no se obtiene una vez y ya. Hay personas que creen que la llenura se dio en un momento mágicamente, que el pastor oró, allá se fue, se cayó, lloró, habló en lenguas y que con eso quedó lleno. Vaya y salga usted en su carro, échele 100,000 pesos de gasolina. Con eso usted lo tanquea y empiece a andar. ¿La gasolina le dura ilimitadamente? Ojalá fuera así, ¿cierto? Que uno le echara gasolina y nunca el tanque del carro se bajara, o el tanque de la moto. Eso nos hace entrever que así como funciona un carro, funciona nuestra vida espiritual. Esa llenura del Espíritu Santo no es una vez y ya, es constante. Por eso usted y yo venimos todo el tiempo a la iglesia. A algunos se nos acaba más rápido, a otros les dura más. A algunos hermanos les dura tanto que vuelven a la iglesia por allá cada mes. Hay otros que les dura menos y vienen mucho más constante, porque son conscientes que necesitan la llenura del Señor. Usted no puede pararse frente al mundo y decir: no voy a pecar más, y ya. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Yo puedo imaginarme que el Espíritu Santo camina día a día conmigo. Y yo no puedo imaginarme que hay un lugar donde dice: cerveza hoy 2 por 1. Y yo no le puedo decir al Espíritu Santo: camines, Espíritu Santo, que hoy hay cerveza 2 por 1. No. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Es el que me ayuda a controlar mis pensamientos, mis emociones, mis ojos.
Usted puede ir por la calle y puede presentársele una tentación, y inmediatamente cuando usted tiene una relación directa con el Espíritu Santo, usted no peca, usted se alcanza a frenar antes de. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar entonces en qué punto de nuestra vida el Espíritu Santo está transformando. Porque no es allá ir a hablar en lenguas y a mover las manos y a hacer show. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente es una transformación en la vida de la persona de la cual es dependiente. No es otra cosa. Eso es el Espíritu Santo. Dice las palabras que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, hubo lenguas, porque descendieron lenguas, pero con una manifestación. Y a partir de ahí, los discípulos hicieron muchas cosas que no estaban haciendo antes. Antes no lo podían hacer. Dice la misma palabra que lo que hicieron los discípulos fue mucho mayor de lo que hizo el mismo Señor Jesucristo. Entonces podemos entender que estaban tan llenos del Espíritu Santo que antes pudieron hacer cosas que antes no podían hacer. Lo segundo que nos muestra la misma palabra del Señor es que la Biblia es la dirección que el Señor nos dejó para poderlo agradar. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo, puede estar en una relación constante con Él, pero la palabra de Dios muestra el camino a seguir. Y acá sí tenemos que preguntarnos, ¿cada cuánto nosotros leemos la Biblia? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que Él nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. ¿Cada cuánto usted lee este libro? No me responda, porque quizás hoy usted lo tiene así como yo lo tengo en la cinta en Romanos 6, y usted se lo llevó, y a los 8 días usted vuelve y abre la Biblia, ¿y dónde está la cinta? En el mismo Romanos 6. La palabra de Dios es el consejo para nuestras vidas. Mire, hay veces nos afanamos buscando que un pastor o un siervo de Dios nos dé una palabra. Hay gente que es, mejor dicho, obstinada. Quieren que el pastor le dé una palabra, que un siervo le dé una palabra. Cuando tenemos la voz de Dios directamente para nosotros. No podemos vivir sin la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que hace la Biblia? ¿Todos tienen un espejo en la casa? Sobre todo las mujeres. O sea, casa donde haya una mujer y no haya un espejo no es casa de mujer. Un hombre puede no tener espejo, se revisó en el celular rapidito y ya. Pero si existiera un espejo espiritual, ¿sabe cómo se llamaría? Biblia. Y usted se pararía frente a ese espejo y le mostraría lo que no le muestra un espejo de los normales. Un espejo, ¿a usted qué le muestra? Sus ojos, su cara. Hay mujeres que les gusta tener espejo de techo a piso, ¿sí? Porque quieren ver si la pinta les combina o no. Mi esposa tenía un espejo así que era gigante y eso era el piso a techo. Otras le mandan a colocar hasta luces. Hay espejos con luces, con bombillos. Si existiera un espejo espiritual, o existe, mejor, un espejo espiritual, y es la Biblia. ¿Sabe qué es lo primero que hace la Biblia? Nos confronta. Nos muestra realmente tal y como nosotros somos. Si usted leyó la Biblia y sintió que el Señor no le habló, usted no leyó la Biblia. El Señor siempre tendrá algo para decirnos. A veces usted empieza a leer la Biblia y usted empieza a sentir por allá en lo profundo. Es que la palabra dice que la Biblia es tan penetrante que entra donde nada más entra. Y usted está leyendo y siente por allá como que hay algo que se mueve, que está respondiendo a lo que usted está leyendo. Entonces, la Biblia nos ayuda a regresar al camino correcto, porque como cristianos dice que tenemos que andar por un camino que es estrecho, que el camino del mundo es mucho más amplio. Pero si somos nosotros realmente sinceros, en muchas ocasiones nos hemos salido del sendero del Señor y nuestras pisadas han corrido quizás lenta o presurosamente al camino ancho que lleva a la perdición.
¿Y sabe qué hace la Biblia? Nos ayuda a volver al camino que el Señor estableció para usted y para mí. Para que usted me entienda, la Biblia es el Waze espiritual. ¿Ustedes utilizan Waze? Gracias a Dios por el Waze, porque hay lugares donde las direcciones son súper complicadas. Vaya a Bosa, vaya a Suba, vaya a Teusaquillo, Chapinero no tanto, Teusaquillo, que tiene tantas diagonales. Hay lugares donde usted va y usted buscaba por dirección y pasaba de la calle 19 a la calle 22. Y usted dice, pero ¿a qué horas me quitaron a mí 3 cuadras? No las vi. Hoy con el Waze usted coloca una ubicación y eso sí es a prueba de personas con falta de entendimiento. Usted lo pone y sencillamente el Waze le dice, gire a la derecha, gire a la izquierda. Le dice, y cuando llega, ¿cómo le dice? Has llegado a tu destino. Le dice, en 200 metros, gira a la derecha, en tantos, gire a tal. ¿Sabe? La Biblia es igual. La Biblia es la que nos guía en el camino para poder llegar al propósito de Dios. Y ese propósito es ser a la misma estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces, la Biblia para el cristiano debería ser lo primero, porque sencillamente nos habla acerca del cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Cada vez que usted se acerque a este libro, tiene que entender que es la misma voz del Señor hablándonos. Y empecemos a dejarnos guiar por Él. Yo he tomado decisiones en mi vida dejándome guiar por este libro. Y han sido las mejores decisiones porque es la voz directa del Señor. A Josué se le dijo, no se apartará o no apartes este libro ¿de dónde? Sino que medites en él de día y de noche. La palabra no dijo, medita en la Biblia o en la palabra del Señor los domingos en el remanente. No dice eso. Dice que tenemos que meditar en ella de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. Esto lo voy a hacer hasta que a usted se le memorice acá. No, mentiras. De día y de noche. El Señor siempre nos hablará a través de su palabra. Josué llegó a hacer lo que llegó a hacer porque él guardó este libro. En él meditaba de día y de noche. Y el Señor lo llevó a conquistar la tierra de Canaán. El tercer aspecto después de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, meditar en la palabra, estudiarla, aplicarla y enseñarla. Lo tercero y un infalible para vencer el pecado es la oración. Es la oración. Tristemente hoy la oración es un recurso que para las iglesias cristianas es una figura religiosa. Oramos lo mismo. Hay veces decimos, ay no, es que en tal iglesia repiten lo mismo. Y vamos a mirar nuestra oración y casi que es la misma. Casi que siempre que oramos es por lo mismo. Nos volvimos la repetidera de la repetidera. No más oraciones repetitivas, hermanos. No más oraciones por cumplir. Porque hay veces llegamos y decimos, ay, no oramos, oremos. Porque como que sentimos un cargo allá de conciencia, porque no nos conectamos con Dios. Y nuestra oración se convierte en algo que se hace por hacerlo, para sentirnos bien espiritualmente y sentir que no le fallamos al Señor. La oración es tan importante que Jesús oraba todo el tiempo. Jesús le dijo a Pedro que debía velar y orar para no entrar ¿en qué?
en tentación. Si Jesús veló y oró siendo el Hijo de Dios, y dice la palabra que en Él no hubo pecado, pues obviamente no iba a haber pecado porque Él tenía una relación directa y velaba y oraba al Padre. Y hay veces nosotros pasamos relajados. Si no leemos la Biblia, ahí sí que mucho menos oramos. La palabra dice que debemos orar sin cesar. Orar sin, ¿qué es sin cesar? No César, porque usted dice orar sin César y el hermano César se va de la iglesia, porque dice, no, me dijeron que orar sin mí y se va. Dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Que tu oración se convierta para ti en una prioridad. ¿Sabes? La palabra de Dios es cuando Él nos habla y la oración es cuando tú le hablas. Habla con Él de una manera sencilla, humilde. Reconoce que tú dependes de la conexión directa con el Señor para guardarte. A través de la oración, mi espíritu se empieza a fortalecer. Y para terminar, lo último, después de la llenura del Espíritu Santo, de mantenernos conectados a Él, de meditar la palabra, de estudiarla, de aplicarla, después de que yo soy una persona que se mantiene en oración, lo último, mis hermanos, es tomar la decisión para guardarme para el Señor. La palabra nos muestra el camino. La oración nos conecta con el Señor. El Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. Pero quien decide si peca o no peca es usted y soy yo. Nadie más. Nosotros somos los únicos responsables. Jesús dijo que teníamos que ser como Él. Y aquí podemos decir, es que claro, Jesús era el Hijo de Dios, pues obviamente para Él era más fácil. Pero la Biblia me enseña que hubo un hombre que se llamaba Job y que ese hombre vivió para agradar al Señor. Porque hay algunos que dicen, no, pues obviamente es que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Job decidió guardarse para agradar al Señor. Y a fin de cuentas, nosotros somos los que decidimos agradar al Señor con nuestra vida o no agradarlo. Yo me pregunto, ¿cómo un muerto puede volver de nuevo a la vida? ¿Alguno de ustedes vio The Walking Dead? La serie que Fox hizo hace algunos años se trataba de zombies, de muertos que vuelven a la vida. Tenían un aspecto feo. Algunos estaban sin ojos, otros sin mandíbulas, otros sin brazos, se les veía la ropa supremamente fea. ¿Y sabe cómo caminaban? Como zombies. ¿Cómo camina un zombie? Depende de la película, ¿no? Porque hay películas donde los zombies caminan a toda y corren. En esa no. Yo digo, si eso fuera realidad, Dios mío, y nosotros con el estado físico tan malo que tenemos nos gana un zombie corriendo. Pero gracias a Dios esos zombies eran así como sonsos. Usted podía salir a correr, llegar, comerse una empanada, tomarse una gaseosa y el zombie todavía iba allá detrás suyo. Lo triste es que hay muchos zombies espirituales que aún viven a lo que ya habían dicho que morirán. Son personas que intentaron morir al pecado, pero sobrevivieron en el intento. Y sabes, así nos vemos espiritualmente ante el Señor. Caminamos lento porque no podemos, porque vamos a rastras. Nuestro espíritu está a medias, sin un ojo, sin la mandíbula, sin nariz. Caminamos. ¿Sabe cómo huele un zombie? Verdad que usted nunca ha visto uno. Usted mira, no sé, depende de la loción. Un zombie o un muerto huele
inmundo. Huele inmundo. El apóstol Pablo dijo que como cristianos debíamos morir al pecado. Así como Cristo murió en la cruz, dice él que como fuimos bautizados, nos estamos identificando con su muerte en la cruz. Y si lo hacemos así, vamos a ser identificados junto con él en la resurrección. Por eso cuando usted baja las aguas, es un símbolo de muerte a su vida y un nuevo nacimiento. Mis hermanos, no juguemos con la gracia de Dios, porque esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Podemos decir, entonces como la gracia de Dios sobreabunda, cuando sobreabunda la maldad, entonces Dios siempre se hace más grande en medio de mi debilidad. Y a pesar que eso es bíblico, yo no puedo jugar con eso. No puedo jugar con eso. El esposo le puede ser infiel a la esposa quizás una vez. No es que le pueda, cometió el error y lo hizo una vez. Si esa mujer ama al Señor y lo ama, lo perdona una vez. Pero ¿qué pasaría si ese esposo cada 8 días le fuera infiel y se lo hiciera con una, después con otra? ¿Qué va a pensar aquella mujer? O nosotros somos o no somos, pero no juguemos más con la gracia. No seamos solamente santos aquí en la iglesia, seamos santos donde de verdad necesitamos ser santos y donde la gente necesita ver hombres y mujeres que se agraden con el Señor. Toma hoy la decisión de decirle no al pecado. Un día yo hablaba con un joven hace muchos años en la iglesia, ni siquiera era en esta iglesia, era cuando estábamos aquí arriba. Y ese joven me dijo, Iván, yo tengo un problema muy fuerte. Yo le dije, ¿cuál es tu problema? Me dijo, la pornografía. Dijo, es complicado. He luchado con eso mucho tiempo. Y yo le dije, toma una decisión de dejarlo. ¿Sabe qué hizo ese muchacho a los 8 días? Nos vimos y me dijo, yo tomé una decisión. Yo le dije, ¿cuál fue? Dijo, corté el cable del internet. Es que eso no dice la Biblia. Si tu ojo te es estorbo, no le dice arránquelo y bótelo. No es que ahora usted diga, mi vecino me era estorbo, por eso lo maté, porque estaba bueno el condenado y me estaba haciendo pecar. Lo quité, lo corté, fue cortado. Pero si a ti Netflix te quita el tiempo con el Señor, ¿qué tienes que hacer? No sigas pagándolo. Porque siempre va a estar usted prende, y los televisores hoy ya, los Smart TV muestran la imagen y abajo las aplicaciones. Es más, los que tienen Netflix saben que llegan correos y dicen nueva tendencia, lo disponible para ti, y te lo van mostrando. Si tú sabes que con tu boca ofendes a otros, entonces toma la decisión de no hacerlo. Un día una persona me dijo, yo cada vez que digo una grosería me cepillo los dientes con jabón Rey. En serio me lo dijo. Dijo, y eso lo hago para que se me quite esa costumbre de hacerlo. Hay otros que son re mentirosos. Dicen una mentira sobre otra mentira y mienten para tratar, y hay veces son tan buenos mentirosos que la gente le sigue creyendo. Diga la verdad, tome la decisión, así le peguen. Estoy hablando para los hijos, ¿no? No que las esposas le peguen a los maridos. Diga siempre la verdad. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero está el Espíritu Santo de Dios, está la palabra, está la oración, y yo tomo la decisión. Que es que ese muchacho está tan bueno, yo lo estoy probando para ver si sí me va a servir como marido al futuro. Porque qué tal yo me meta ahí en un gancho ciego y después me salga por ahí malo para aquello. No, mis hermanos. Si tú estás soltero, guárdate en santidad para el Señor. Esposos, mírele la cola a su esposa. Deséela. Vean, con todo respeto lo digo, morboséela todo lo que quiera porque es su esposa. Deséela a ella. Pero quitémonos esa costumbre de estar por la calle, parecemos toreros. Dejemos de juzgar a otros. No nos volvamos tan criticones. Porque para juzgar sí somos unos berracos.
Pero para mirar lo que hay en nosotros, la palabra dice, deje de mirarle la paja a su vecino cuando usted tiene una viga metida dentro del ojo. No quiere decir que usted nunca más vaya a pecar, porque tenemos que ser muy sinceros. Pero la Biblia nos está diciendo, cada día tenemos que pecar menos. Un niño cuando empieza a caminar, cuando crece y empieza a caminar, ¿quién lo toma de las manos? Los papás. Lo cogen de una y de la otra, ¿cierto? Y lo van llevando. Va pasando el tiempo y entonces ya después la mamá lo toma de un solo y el chinito va como así de lado. Va como de lado, pero ahí va. Pasó el tiempo y empezó a caminar solo. ¿Sabe cómo camina un niño recién nacido? ¿Cómo camina un niño que empieza a caminar así como solito, como Bambi recién nacido? Ustedes sí vieron la película de Bambi, cuando Bambi nace, empieza como a caminar así como cascorbito. Empieza el tiempo y después empiezan a correr. Y llegamos a esta edad donde ya caminamos, ¿cierto? Ya no nos caemos tanto. Ya empezamos a vivir una vida donde nuestros pasos son con firmeza. O dígame usted se la pasa yéndose, iba a decir, de cara contra el pavimento todo el tiempo. No. La vida del cristiano debe ser igual. Somos conscientes que el pecado está, que nuestra carne está, pero es una lucha constante para dejarlo atrás. Y no podemos vivir cayéndonos todo el tiempo porque el Señor nos justificó. Entonces, como Él me justificó, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. No. Levántate y empieza a caminar en santidad con el Señor. Todos sabemos qué es lo que a nosotros nos cuesta. Si yo le dijera cuál es su pecado principal, yo sé que usted antes de que se lo dijera ya lo tendría acá, metidito. Usted diría, yo soy así. Como dijo Betty la Fea, yo soy así. Y eso es lo que me ha costado. Pero a partir de hoy voy a empezar a hacerlo. Y mentalícese, diga, esta semana no voy a mirar mujeres que no sean mi esposa. Y cuando se le acerque la secretaria, usted mire para el suelo y diga, sí, pásame los documentos, rápido, le firmo. Y hágame un favor, se pone pantalón, no más minifaldas. Esta semana no voy a decir groserías. Esta semana no me voy a lebrestar allá cuando me cierren. Ayer casi me hacen estrellar. Salí a la iglesia y en un momentico un hermano del Señor que iba manejando un taxi sacó el cabrillazo. Pero es que ese señor no miró el espejo. Yo creo que por fe dijo no viene nada y sacó el carro. No faltó nada. ¿Sabe qué hubiera hecho antes el viejo Iván? Saca la cruceta y le enseña la cruz del Señor. Ya no hice nada, yo me fui. Y yo digo, el Espíritu Santo transforma la vida de las personas que se disponen. Pecar es imposible o debería ser imposible para un cristiano. Tratar de vivir en santidad es posible. Se los dice alguien que antes era pero peleón en el carro. Y ya me cierran y yo ya... En la moto también, que ya venía del encuentro. Salí del encuentro, mejor dicho, recontento. Y venía en la moto subiendo por Fusa, igual. Un señor no se dio cuenta que tenía, no sé si él no se ha dado cuenta que de ciertos modelos para acá hay una palanquita a este lado que usted la baja y el carro empieza a hacer... Cambia. Él no sabía, yo creo que él ni sabía. Y yo pienso que el espejo él lo tiene como decorativo. Igual tiró el carro. Dios mío, yo le dije al Señor, Señor, recíbeme en tu gloria porque... Aquí fue. Y gracias a Dios alcancé a frenar. Y yo lo pasé. Y Dios sabe que no lo pasé para mirarlo mal y nada. Y el man bajó el vidrio, no sé si para pedirme disculpas o porque pensó que yo le iba a decir algo. Y yo seguí. ¿Sabe qué hizo el rey David? Dijo, ay, ¿saben qué? Eso es mero hablar. Cuando Elías le dijo, ay, yo conozco su corazón, usted ha venido aquí para... David le dijo, ay, ¿sabe qué? Eso es mero hablar. Yo no me voy a dejar de centrar en lo importante por ponerme a discutir contigo. Recuerden que nuestro fin como cristianos es agradar al Señor todos los días de nuestra vida. En estos días hablaba con unos muchachos de la iglesia y hablábamos de los tiempos finales. Y yo les decía, no se asusten por eso, si el rapto fuera allá, alegrémonos.
vivamos nuestra vida como si ese día fuera a venir el Señor. Si a usted le dijeran, el 20 de agosto viene el Señor por su iglesia, ese 20 de agosto me puedo imaginar a las esposas levantándose, mi amor, ¿qué quieres que te haga de desayuno? Y el esposo le dirá, mi vida, no te preocupes, solo por hoy, como dicen los supermercados, solo por hoy, yo te voy a hacer el desayuno. Y los dos esposos se levantan y los hijos ya están allá. ¿Cómo quiere los huevos, mami? Revueltos, fritos. Oh, querida esposa, me hiciste a favor de aplancharme la camisa. Oh, querido esposo, ya voy y te la plancho. Pero antes de salir, hagamos nuestra devocional y leamos la palabra. Cantemos unas adoraciones, aleluya, gloria a Dios. Todo el día en el trabajo llega usted, este día usted llega temprano al trabajo. Dice, hoy hay que llegar temprano porque hoy es el día del rapto y quién sabe. Ay, llegué temprano, jefecito, ¿qué quiere que haga? Me puedo quedar hasta más tarde, hay más trabajo para hacer. No se preocupe, por la misma paga, sin las extras, tranquilo, estamos aquí para trabajar. Ahí sí ese día pueden pasar las mujeres que sean y usted va caminando como un ciego dándose contra todo, puede llegar con la cara morada de tantos postazos que se dio, pues dice, ese día yo voy a agradar al Señor. Si eso fuera así, todos supiéramos cuándo fuera, ay Dios mío, ese día nos faltaría salir con un manto blanco y sandalias por la calle, porque nos vamos. Vive todos tus días como si ese día fuera el rapto. Agrada al Señor, búscalo. Cometerás errores, levántate, pero no vuelvas ahí, no vuelvas ahí. Guarda lo que el Señor te ha dado. Su Santo Espíritu está para todos, pero solamente lo obtienen aquellos que lo anhelan, que lo desean. Lee, medita la palabra, ora, ten tiempos de intimidad con el Señor y decide decir no. Te ofrecerán muchas cosas que parecerán beneficiosas, pero si el Señor no está ahí, no lo hagas. Mira a quien tienes que mirar, cierra tus labios y solamente adora al Señor. No tengas malos pensamientos. Antes de ir a juzgar a alguien, recuerda que con la misma vara que usted mida, va a ser medido. ¿Es fácil? No, no es fácil. Si somos sinceros, guardarnos para el Señor no es tarea fácil. Pero si fuera fácil, cualquiera lo haría. Por eso el Señor nos está capacitando con su Espíritu Santo, su palabra, la oración. Ahora tú y yo tomemos la decisión de no volver atrás, como decía la canción que cantamos hace rato, no volver atrás. En la vida cristiana, para adelante es, como dicen, hay un narrador que dice, para adelante es pa' allá. Para atrás asustan en ese sentido. Vivamos una vida que agrade al Señor. Cada día, al final de nuestro día, examinémonos y digamos, hoy la embarré en esto. Pida perdón cuando tenga que hacerlo, porque quizás estamos fallando incluso con nuestra misma familia. La estamos embarrando de primeras con ellos. Con los demás mostramos lo mejor de nosotros, pero en la misma casa somos diferentes. Somos groseros, altaneros, chinchosos, canzones, murmuradores, cantaletudos. Empecemos a transformar nuestro hogar.